En cuanto al juicio ejecutivo, debemos decir que el mismo es un proceso especial de carácter ejecutivo, mediante el cual se trata de hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los títulos extrajudiciales legalmente dotados de autenticidad. Este título ejecutivo, para que resulte hábil, debe cumplimentar determinados requisitos. El primero de ellos es que debe documentar una obligación de dar sumas de dinero. El segundo requisito es que esta suma de dinero sea líquida o sea fácilmente liquidable. Cuando hablamos de fácilmente liquidable, se hace alusión a la posibilidad de que a través de una simple operación aritmética o una operación matemática se pueda proceder a liquidar justamente esta suma de dinero. El tercer requisito es que la obligación sea exigible. Esto quiere decir que justamente se encuentre en mora. Y el cuarto requisito es la legitimación. La legitimación que tiene la parte acreedora para ser actora en el proceso y justamente su contraparte, la parte deudora, también debe tener legitimación para ser parte demandada o ejecutada en el proceso. El artículo 517 establece o nos habla sobre la obligación subordinada a condición o prestación. Esta obligación, que está justamente incluida en el título, no debe ser pura y simple, no sujeta a condición. Y en caso de que exista una condición o una prestación, una contraprestación que debe haberlo hecho la parte ejecutada para que el título sea ejecutivo, a través de este artículo 517 lo que se intenta hacer es que se la convoca a la parte de una audiencia para que la misma aporte los elementos necesarios para establecer que esa condición, esa prestación fue cumplida y así otorgar habilidad al título. Como dijimos también precedentemente, la parte ejecutante tiene la posibilidad de ejecutar la parte de la deuda líquida. En cuanto a los títulos ejecutivos, los mismos se encuentran enumerados en el artículo 520 y 521 del Código Procesal Civil y Comercial. El artículo 520 establece en sus 7 incisos los títulos que resultan ejecutivos. El primero de ellos son los instrumentos públicos, los cuales se encuentran regulados en el artículo 289 del Código Civil y Comercial de la Nación, los cuales también hemos explicado en clases anteriores. En cuanto a los instrumentos privados, para que los mismos resulten títulos ejecutivos hábiles, deben ser acompañados con una certificación de la firma o a través de un reconocimiento de la firma inserta en ellos. En cuanto al tercer inciso, nos habla a nosotros de confesión de deuda líquida y exigible. En este caso, a través de una audiencia, el juez hace comparecer a la parte ejecutada, a través de la cual la misma puede confesar una deuda líquida y exigible, la cual se va a proceder a ejecutar en un proceso de estructura monitoria. El cuarto inciso establece las cuentas aprobadas y reconocidas en juicios. En tal caso, el juez también va a fijar una audiencia a fin de que la parte ejecutada comparezca y pueda reconocer estas cuentas aprobadas y reconocidas. En caso de que no las reconozca, bueno, el proceso monitorio no se va a poder desarrollar y va a tener que habilitarse un proceso de conocimiento, es decir, un proceso mucho más amplio que el proceso ejecutivo. El inciso quinto habla de los papeles de comercio. Estos papeles de comercio se encuentran regulados en diferentes leyes específicas, como ser la ley de cheque, como ser el decreto ley 5965 del año 1963, la cual regula los papeles de comercio como son la letra de cambio y el pagaré, entre otros. El inciso sexto nos habla sobre créditos por alquileres o arrendamientos de inmueble. Se encuentran específicamente regulados en el artículo 1208 del Código Civil y Comercial de la Nación, y la cual establece la posibilidad del locador de poder ejecutar estos alquileres y arrendamientos de inmuebles contra el locatario. Y respecto al inciso 7, el inciso establece justamente otros títulos. Estos otros títulos, vamos a ir a una filmina anterior, para que resulten hábiles y ejecutivos deben contener
justamente los siguientes requisitos que ya hemos enumerado, es decir, obligaciones de dar sumas de dinero, que la misma sea una suma líquida o fácilmente liquidable, que sea una obligación exigible y que exista legitimación en el actor y en el demandado. Respecto al artículo 521 del Código Procesal Civil y Comercial, el mismo nos habla de créditos por expensas comunes. Para poder ejecutar estos créditos por expensas comunes, debe existir un certificado de deuda. ¿Quién emite este certificado? ¿Cómo se debe emitir, este certificado de deuda? La regla es siguiendo los parámetros establecidos en el reglamento de copropiedad. En caso de que no exista un reglamento de copropiedad, que sería la excepción, dicho certificado de deuda debe ser expedido por el administrador y debe ser aprobado por el Consejo de Propietarios. Estos dos requisitos establecidos en la excepción son sumamente necesarios para que dicho certificado de deuda sea un título ejecutivo pasible de ejecutarse a través de un proceso de estructura monitoria. En cuanto a la preparación de la vía ejecutiva, nosotros, de acuerdo a lo que venimos viendo, todo lo que vimos se refieren a los títulos ejecutivos completos, es decir, aquellos títulos que contienen todos los requisitos indispensables para poder ser capaz de abrir justamente un proceso de estructura monitoria. Pero existen otros títulos que no contienen dichos requisitos y por los cuales no pueden abrir la etapa ejecutiva, y por eso es que se debe proceder a preparar previamente la vía ejecutiva. Estas posibilidades se encuentran reguladas en el artículo 522 del Código Procesal Civil y Comercial y se dan en tres oportunidades. El primer caso es el reconocimiento de documentos privados. Estos documentos privados, justamente el requisito indispensable para que sea pasible de la preparación de la vía ejecutiva es que no tengan firma certificada. Entonces, lo que se hace en este caso es citar al deudor para que comparezca al proceso y reconozca la firma. En caso de que no reconozca, comparezca al proceso, el apercibimiento que se le efectúa es que el juez va a tener por reconocido la firma y por ende el contenido del documento. El segundo supuesto es el caso de créditos por alquileres y arrendamientos. En tal caso se pueden dar una variedad de situaciones. En caso de que el alquiler o de arrendamiento, el contrato, valga la redundancia, se encuentre certificado por escribano público, se va a citar justamente a la parte locataria para que comparezca y acompañe el último recibo otorgado por la parte ejecutante a los fines de establecer el monto de la deuda. En caso de que el contrato de alquiler o de arrendamiento no se encuentre certificado por un escribano público, el trámite se amplía, puesto que va a tener que comparecer el locatario y va a tener que reconocer por un lado la firma del contrato y por otro lado va a tener que acompañar el último recibo de deuda expedido por el ejecutante a los fines de determinar la deuda. Y la tercera posibilidad es la fijación del plazo y el reconocimiento de la condición. Respecto a la fijación del plazo, puede ser que un título ejecutivo no contenga el plazo de exigibilidad. En tal caso, el juez, a través del dictado de una resolución, previo a la comparecencia justamente de la parte ejecutada, va a establecer el plazo a partir del cual la obligación es exigible. Dicha resolución se debe integrar con este título, el cual se pretende ejecutar, para completarlo. En cuanto al reconocimiento de la condición, en caso de justamente que el título que se pretende ejecutar esté condicionado, se debe citar también a la parte ejecutada para que comparezca y reconozca la condición, bajo apercibimiento de que en caso de no comparecer se la va a tener por reconocida y se va a proceder a la ejecución del título. En cuanto a la caducidad, una vez que se ha completado la preparación de la vía ejecutiva, conforme lo dijimos precedentemente, el ejecutante tiene un plazo de 15 días para poder interponer el proceso ejecutivo bajo apercibimiento justamente de que todo lo actuado previamente quede sin validez. Ahora bien, en cuanto al despacho monitorio, que es la primera resolución que se dicta en un proceso de estructura monitoria, debemos establecer
que previamente existía la ley 6002, la cual regulaba los procesos monitorios. Esta ley, con el dictado del nuevo Código Procesal Civil y Comercial a través de la ley 2559-M, fue derogada y fue incorporada al articulado del Código Procesal Civil y Comercial. Hubieron numerosos cambios entre los cuales podemos enunciar que en la ley 6002 esta primera resolución se denominaba sentencia monitoria. Ahora, en el Código Procesal Civil y Comercial se denomina despacho monitorio. En cuanto al plazo que tiene el juez para poder dictar esta resolución, tenemos que en la ley 6002, cuando se denominaba sentencia monitoria, el plazo era de 10 días. Hoy día, a través de la ley 2559, el plazo se ha ampliado, siendo el mismo de 15 días. En cuanto a la notificación de dicho despacho monitorio, tenemos que la parte ejecutante debe proceder a su notificación en 3 domicilios. Tiene 3 posibilidades. Primero puede ser en el domicilio real, también puede ser en el domicilio contractual o en el domicilio especial convenido. En cuanto a las formalidades, que también lo hemos dicho precedentemente, se debe proceder a su notificación conforme lo establecido en el artículo 341 del Código Procesal Civil y Comercial. En caso de que el oficial de justicia no efectúe dichos diligenciamientos, se puede plantear la parte ejecutada la nulidad de la notificación. En caso de que no se establezca, no se pueda averiguar el domicilio de la parte ejecutada, el ejecutante tiene la posibilidad de librar edictos para poder notificar de esta forma el despacho monitorio. Estos edictos significan la posibilidad que tiene la parte ejecutada de notificar dicho despacho monitorio a través de un diario o a través del boletín oficial por un plazo de un día, en el cual se lo va a citar justamente a la parte ejecutada para que comparezca por el término de 5 días a hacer valer sus derechos. En caso de que no lo haga, de que no comparezca a pesar de que se han publicado los edictos, se va a proceder a nombrar justamente el defensor de pobre docente para que lo represente en el proceso. Obviamente que previo a este dictado de edictos se debe llevar a cabo diligencias preliminares que consisten en la búsqueda de domicilio. Esta búsqueda de domicilio implica librar oficios en el mismo proceso, ya sea a la Secretaría Electoral o a la Policía, a los fines de que informen el último domicilio que tiene justamente el ejecutado, puesto que estos organismos llevan una base actualizada de tales datos. En cuanto a la actitud que puede poseer el ejecutado frente al despacho monitorio, podemos dividirlos en 3. El primero de ellos es no comparece, en tal caso el despacho monitorio va a quedar firme. La segunda posibilidad es la de que comparezca y pague. Esto lo debe hacer en un plazo de 5 días. El efecto que va a tener dicha acción es que va a cancelar la deuda y por tal va a tener como consecuencia el archivo de las actuaciones. En cuanto a los montos que debe depositar para poder finiquitar el proceso, no solamente va a tener que depositar el monto de capital reclamado, sino también va a tener que depositar un monto denominado costas provisorias para hacer frente a los intereses que han devengado justamente tal capital. Asimismo, va a tener que proceder a efectuar un depósito correspondientes a los honorarios regulados del profesional que representa la parte ejecutante. Otra de las posibilidades que tiene justamente en este caso de que comparezca y pague la parte ejecutante es la de practicar planilla a los fines de determinar correctamente cuáles son los montos que se debe por cada uno de los rubros reclamados en autos. Y la última opción, la tercera opción, es que comparezca la parte ejecutada, y que oponga excepciones. En tal caso, en caso de que oponga excepciones, las mismas se encuentran reguladas en el artículo 541 del CPCC. Podemos dejar establecido aquí que una de las modificaciones que produjo el dictado del nuevo Código Procesal Civil y Comercial del Chaco es la incorporación dentro de las excepciones del inciso 10
la cual hace una remisión al artículo 1821 del Código Civil y Comercial de la Nación. En cuanto al trámite de las excepciones, tenemos que el juez puede rechazar dichas excepciones in limine. Tal supuesto se va a dar en caso de que los argumentos vertidos por la parte ejecutante y las pruebas ofrecidas no resulten idóneas para poder probar justamente su defensa. En tal caso, el despacho monitorio va a adquirir firmeza. Y en caso de que se admita dichas excepciones, de las mismas se debe dar traslado a la parte actora, a la parte ejecutante, por el término de 5 días para que las responda. En tal caso, el juez, en caso de que observe que existen pruebas de ambas partes, puede proceder a la apertura de la causa prueba. Dicha apertura de la causa prueba no se debe extender por un término mayor al de 20 días. En caso de que el despacho monitorio hubiese adquirido firmeza, se pasa a otra etapa del proceso, que es la realización de la subasta. ¿Qué es la subasta? La subasta es un acto procesal ejecutivo coactivo tendiente a la realización de los bienes del deudor para poder afrontar a la deuda exigida por la parte ejecutante en el proceso monitorio. Para poder realizar justamente, liquidar estos bienes, es necesario que se designe un martillero. El martillero es el profesional encargado de la realización de la subasta. Dicho martillero debe ser designado por el juez a través de una lista actualizada que es suministrada por el Superior Tribunal de Justicia, como una de las posibilidades. Otra de las posibilidades de la designación de un martillero es a través del ofrecimiento de dicho martillero por ambas partes, tanto de la parte ejecutante como de la parte ejecutada, por lo cual en tal caso el juez lo único que procede a efectuar es a su designación. Y la última posibilidad de la designación del martillero es que sea ofrecida por la parte ejecutante. En tal caso, de dicho ofrecimiento se ha trasladado a la parte ejecutada, y si no se opone a dicha designación, bueno, es designado por el juez. En cuanto a los honorarios del martillero, se encuentran regulados en la ley 1003-C, antes llevaba la numeración 604, y va a corresponder al martillero un honorario por los trabajos efectuados equivalentes a, en caso de que se traten de bienes muebles, el 10% de por el monto que se hubiera subastado, y en caso de que se trate de bienes inmuebles, el 6% del monto que se hubiera subastado dicho inmueble. Este martillero también puede peticionar un anticipo de gastos. Este anticipo es un rubro que le otorga el juez y que va a estar a cargo de la parte interesada para que el martillero pueda afrontar todos aquellos gastos que impliquen justamente la realización de la subasta. Para que dicha subasta sea hábil, también se le debe dar publicidad. Esta publicidad implica que se deban emitir edictos justamente a través de un boletín oficial o de un diario de mayor circulación en la zona, por el término de 2 días, con una anticipación de 5 días a la subasta mínimo, en el cual se va a establecer, entre otras cosas, el expediente y la carátula en el cual se va a efectuar el remate, qué bien se va a rematar, el monto base del remate, entre otras cosas. Por último, tenemos que cualquiera sea la parte acreedora o la parte deudora tiene la opción de efectuar un proceso de conocimiento posterior. Dicha posibilidad se encuentra regulada en el artículo 551 del Código Procesal Civil y Comercial. Debemos tener en cuenta que el despacho monitorio, en caso de que adquiera firmeza, solamente va a ser cosa juzgada formal, es decir, que dicha sentencia solamente va a tener validez dentro del proceso y no impide justamente que la apertura de un proceso de conocimiento posterior para que se pueda analizar a fondo lo que ha sucedido en dicho proceso. En caso de que se inicie este proceso de conocimiento posterior, la sentencia que se dicte en el mismo va a tener no solamente fuerza de cosa juzgada formal, sino también cosa juzgada material, por lo cual no solamente va a adquirir firmeza y efectos
en el mismo proceso en el que se está desarrollando, sino también en cualquier otro proceso que se desarrolle con posterioridad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No se va a poder interponer otro proceso con las mismas partes, con la misma causa y con el mismo objeto, puesto que ya hubo un proceso previo en el cual se ha dictado una sentencia que ha resuelto el conflicto. Bueno, alumnos, eso es todo. Los espero para la próxima clase.